Y seguimos debatiendo sobre los resultados finales del censo 2022 con el director nacional de estadística, Iván Ojeda. Iván, en términos de lo que sería esa diferencia entre las proyecciones realizadas anteriormente y los datos finales del censo 2022, eso en su momento fue objeto de muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasó con la proyección que se tenía? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Cuáles son las conclusiones finales que hacen? Metodológicamente, ¿cómo se explica esta diferencia? Hubo también una importante emigración de paraguayos hacia diferentes países, principalmente Argentina y España. Esto explica en parte cuál es el motivo principal de esa diferencia que ustedes ya habían avisado anteriormente con los datos preliminares y que se constata nuevamente con los datos finales, Iván. Lo que tenemos que aclarar de qué hablamos cuando hablamos de proyecciones de población. Estas son estimaciones matemáticas de población futura. Entonces hay que estimar cuántos van a nacer, cuántos van a morir, cuántos van a migrar. Las proyecciones que estaban vigentes en el Paraguay y que daban indicios de que teníamos que ser más población, tienen su origen en el año 2002. ¿Por qué? Porque el censo del 2012 tuvo dificultades de cobertura. No pudo estimar el volumen poblacional en ese momento, en el 2012, en el Paraguay. Entonces las proyecciones arrancan en el 2002, que fue uno de los últimos censos más robustos. Y se hacen las premisas. Se estimaba que iba a existir un volumen poblacional de mujeres en edad fértil de 2 millones de personas. Eso hoy constatamos que no pasa de 1,5 millones. Otra premisa que no se cumplió fue lo que pasó con la migración. La migración entre el año 2000, la década del 2000 fue muy intensa y esa migración, principalmente a España, tuvo rostro de mujer. El 85% de las 106.000 personas que migraron a España en esa década fueron mujeres y en edad fértil. Entonces las madres potenciales también salieron en un porcentaje importante del Paraguay. Cuando que las proyecciones estimaban un saldo migratorio de cero, o sea, la cantidad de gente que entra menos la que sale del Paraguay, lo que vimos es que hubo un saldo negativo de 500.000 de personas. O sea, salió más gente del país en 500.000 de personas de la que ingresó. Esa premisa tampoco se cumplió. Entonces, teníamos una tasa global de fecundidad esperada muy cercano a 3. O sea, se esperaba que las mujeres iban a tener muy cercano a 3 hijos durante su vida fértil en promedio en el Paraguay para las proyecciones. Y nos dimos cuenta de que eso no va a estar muy lejos de 2 hijos. Entonces, multiplicar una población sobreestimada como base de fecundidad, base de cantidad de mujeres, por una fecundidad sobreestimada también, obviamente nos estimaba 149.000 bebés por año de nacimientos. Y eso, según los registros del Ministerio de Salud y también lo que nos arroja el censo, nos muestra que nunca nacieron más de 100.000, 105.000 o 95.000, dependiendo del año. Los nacimientos nunca pasaron esta cifra. Entonces, otra cuestión que no fue precisa. Pero ¿por qué estas limitaciones? Porque existían muchas limitaciones hace 10 años. Por ejemplo, los registros administrativos no estaban tan robustos como lo están hoy, que fue una gran ventaja que nosotros en esta era tenemos. Tenemos registros administrativos muy robustos de estadísticas vitales, conocer la gente que muere, la gente que nace. También el tema migratorio, que es uno de los temas más complejos de medir, porque la gente se mueve mucho. Hoy tenemos más información. El recurso de la tecnología de las imágenes satelitales, las imágenes de observación de la Tierra en 10, 15 años atrás era impagable, era carísimo. Hoy eso está muy asequible y muy fácil de utilizar gracias a la tecnología y la capacitación también de los técnicos del INE y la comunidad internacional. Entonces, por eso es que no se cumplieron las proyecciones. Como si esto fuera poco, nosotros hicimos lo que están haciendo todos los países. Sometimos todo lo actuado
a un comité independiente de expertos internacionales con una contrapartida nacional. El Sistema de Naciones Unidas seleccionó esos expertos y vinieron a trabajar octubre, noviembre y diciembre del año pasado y dieron sus conclusiones en diciembre. Ellos también dicen de que en primer lugar hay que descartar las proyecciones porque evidencian que estaban sobreestimadas. En segundo lugar, dicen que hay una correspondencia en materia geoespacial, porque nosotros tenemos georreferenciadas todas las viviendas del Paraguay y ellos usaron imágenes de la Tierra, por ejemplo, para contrastar con la iluminación nocturna, para contrastar con la capa de uso del suelo, y al contrastar estas capas, ellos concluyeron de que la cobertura del censo es importante y está bien. Y en el estudio demográfico hicieron como más de 100 indicadores que se calculan para ver la fiabilidad de los datos, la calidad de la información y en síntesis también ellos concluyeron de que este censo es muy robusto. En el lanzamiento de los datos finales que se dio ayer, tanto de don Miguel Cervera, que lideró el equipo técnico, como José Luis Olarte, que son referentes mundiales en materia de demografía y geoespacialidad, estuvieron dando este informe a la opinión pública. Lo que hicimos abiertamente, transmitimos en stream, o sea, esto está, cualquiera que quiera ver puede entrar y ver toda la presentación nuevamente. Entonces, por eso no se dieron no se acertaron o no fueron precisas las proyecciones. Pero eso no nos tiene que pasar más en el Paraguay nunca. Por eso es que estamos trabajando justamente ahora, en este instante, está un equipo de COSTAT, que son de la Oficina de Estadísticas de Corea, y van a ayudarnos al Paraguay en 5 años de proyecto a tener un sistema de gestión de registros administrativos del Estado paraguayo en materia estadística. Con esto vamos a poder monitorear a la transición demográfica, vamos a poder visibilizar los cambios que estamos viendo ya en un tiempo más oportuno. No hace falta llegar a 10 años para darnos otra sorpresa. Entonces, esas son las precauciones que nosotros estamos tomando. También estamos trabajando en que el Paraguay por primera vez en su historia tenga una infraestructura de datos espaciales. ¿Esto qué quiere decir? Sistematizar y homogeneizar toda la información, todos los datos, metadatos, políticas, publicaciones en materia geoespacial de todo el sistema estadístico nacional para que los datos sean interoperables y por supuesto puedan ser utilizados también por los usuarios. Entonces, estamos muy contentos porque estamos avanzando a paso firme, a paso muy sólido y reitero, el Paraguay está en su mejor momento demográfico en cuanto a población productiva. Director, disculpe, nos estamos quedando sin tiempo, pero una última consulta que le quería plantear es el camino que se traza ahora con estas estadísticas finales. El Instituto Nacional de Estadística ya pone a disposición de las diferentes entidades públicas los datos del censo 2022, que son el insumo para la aplicación de políticas y también actualización de diferentes indicadores. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita depende de lo que sería el dato de población. Muchas entidades públicas toman estos datos para justamente ir aplicando sus políticas. Esto ya está a disposición, ustedes van pasando información puntual. ¿Cómo es eso, director? Sí, nosotros en nuestro rol de coordinadores del Sistema Estadístico Nacional tenemos un relacionamiento muy estrecho con todas las instituciones públicas para la formulación de políticas públicas. Por ejemplo, para la elección de los distritos a ser priorizados por el Sistema de Protección Social, trabajamos con los colegas del Ministerio de Desarrollo Social. Para el plan ampliado de inmunización, nosotros le proveemos nuestros datos al Ministerio de Salud. Por ejemplo, para la focalización de dónde se van a ubicar los 100 centros que el gobierno está preparando, planificando construir en cuanto a la atención a la primera infancia, nosotros ayudamos a la focalización. También con el Ministerio de Economía y Finanzas analizamos el potencial que tiene la mano de obra del Paraguay. Vemos que hay un freno de la migración. Hoy el Paraguay está reteniendo a su población joven, entonces hay mucho potencial en cuanto a mano de obra en el Paraguay. Con el Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo hay un plan muy ambicioso que es Seroga Poná, y nosotros a través de nuestra información también
le contamos cuánta gente está viviendo en alquiler y cuánto paga la gente por alquiler. Entonces, así es la dinámica que se da con cada una de las instituciones. Acabamos de presentar el Atlas de la Estadística Ambiental con un esfuerzo importante del MADES, en donde tenemos 9 dimensiones en donde podemos estudiar lo que es la estadística ambiental y también el cambio climático. Hoy estamos viendo que nuestro río está cada vez con menos caudal. Eso afecta a la economía, eso afecta al desarrollo, al despliegue logístico, eso implica también muchas afecciones. Entonces, el cambio climático también es un tema que tenemos que estudiar. Hoy estamos inmersos en el mercado de carbono. Eso tiene que ir acompañado por una infraestructura estadística también. Entonces, así trabajamos con el Sistema Estadístico Nacional y yo agradezco también a todos los colegas de las instituciones porque en gran medida gracias a ellos pudimos contrastar, digamos, la información y estar seguros de que el censo tiene la robustez que nos merecemos todos en el Paraguay. Director, le agradecemos muchísimo el tiempo, el análisis. Los datos del censo 2022 son vastos y hay muchas aristas para seguir analizando. Seguro vamos a estar en comunicación y en contacto constante. Y asimismo, este es apenas el punto de partida, ahora vienen los estudios analíticos. A las órdenes siempre, Eduardo, cuando usted